Las personas, la innovación y las prácticas respetuosas con el medio ambiente de una empresa líder. Vulcanizados GN, una cooperativa situada en la carretera de Alicante a Elche con unas instalaciones de 22.300 metros cuadrados, se encuentra en lugar estratégico para el desarrollo de su negocio, frente al recinto ferial de Alicante y próximo a la autovía E15-A7, comunicado al aeropuerto del Altet y con un rápido acceso con Murcia, Valencia y Madrid. Vulcanizados GN es una empresa especializada en la fabricación de capazos y cubos de caucho que reutilizan los residuos de las fábricas de neumáticos como materia prima para la realización de sus productos de alta calidad. Pero Vulcanizados GN es mucho más que unas espléndidas instalaciones y un negocio consolidado, en el que compite por el mercado nacional con otra empresa también de Alicante. Vulcanizados GN es un ejemplo de la apuesta por el empleo, el rigor en la gestión, la reinversión y la innovación como modelo de desarrollo. Muestra de ello es que desde su nacimiento como cooperativa el 30 de enero de 1984, hace más de 20 años, la cooperativa no ha repartido sus beneficios hasta hace 6 años, reinvirtiendo constantemente en la sociedad. Los capazos de caucho se dieron a conocer en la década de los 50, tanto los grapados como los vulcanizados de una pieza. Esto supuso una innovación a los que se venían utilizando hechos de otros materiales como esparto, mimbre y zinc. Desde entonces ha habido grandes cambios en los modelos y en el sistema productivo y se ha introducido el plástico como una variante más. Así, GN, inicialmente como sociedad limitada y desde 1984 como cooperativa, sigue avanzando. Entre 1982 y 1983 se produce la crisis de la empresa Ismael Guinea Najera Sociedad Limitada, por lo que el gerente de dicha empresa propone al delegado de personal la disminución de la plantilla en un 50% para que pueda continuar la empresa. Los trabajadores, conscientes de que la crisis empresarial era producida por la mala gestión y administración de la misma, más que por la situación del mercado, proponen al gerente la constitución de una sociedad cooperativa como medio para desarrollar la continuidad de la empresa con todos los puestos de trabajo existentes, incluido el del gerente, pero con un mayor control de la gestión. Además, se contratan los servicios de un economista para que con los datos existentes y las perspectivas de futuro confirme la posibilidad de la rentabilidad del proyecto. Así nace Vulcanizados GN Sociedad Cooperativa Valenciana, con 19 socios y un capital social de 7.200.000 pesetas de la época. En 1987 se amplía a 21 socios, bajo una presidencia y dirección única representada en la persona de Nieves Herrero, máxima valedora del proyecto y apoderada y gestora actual de la entidad. Este grupo de personas, movidos por la ilusión de emprender un proyecto y de mantener sus puestos de trabajo rentabilizándolos, comienzan su andadura empresarial capitalizando el desempleo para hacer la aportación inicial a la empresa, avalando con sus bienes personales muchas veces las inversiones iniciales. Comienzan en unas instalaciones de alquiler en el centro de Alicante, sabiendo que existe un proyecto urbanístico de la zona, lo que marca la necesidad de encontrar un nuevo espacio donde ubicar las instalaciones. Así, en 1990, se compra entre dos cooperativas de la zona, Manufacturas Mecánicas Alicantinas y Vulcanizados GN, una parcela rústica en la carretera Alicante-Elche, sede actual de las instalaciones de la empresa. En 1991 se ponen en funcionamiento unas cámaras frigoríficas como diversificación de negocio para afianzar y aumentar los resultados económicos y poder hacer frente al pago hipotecario de 4 millones trimestrales de las antiguas pesetas. Este nuevo proyecto, que de acuerdo con el estudio de mercado les auguraba una rentabilidad suficiente para afrontar las obligaciones de pago adquiridas, resulta totalmente distinto a dicho estudio. En el año 1993 se toma la decisión de efectuar el traslado de las instalaciones, a pesar de ser un año difícil, ya que nos encontramos en plena crisis, pero la situación es insostenible, no pueden pagar alquiler e hipoteca. Los ejercicios 93 y 94 fueron especialmente complicados. El primero porque hubo que hacer una gran inversión para llevar a cabo el traslado y además el pago de la hipoteca de los terrenos. El segundo por las complicadas gestiones para hacer frente al aplazamiento de capital e intereses. Este mismo año la cooperativa ha levantado la hipoteca, cuenta con un patrimonio consolidado, está repartiendo beneficios anualmente y ha mejorado la productividad y los salarios de sus socios trabajadores.